Hola, ¿qué tal? Leandro por acá. A continuación, profundizaremos en más detalles técnicos con respecto a paneles fotovoltaicos. Sobre paneles ya hemos conversado ampliamente en cuanto a sus fundamentos operativos, características técnicas y varios otros detalles. Sin embargo, analizaremos a continuación algunos aspectos más. Sobre celdas hablamos de características nominales y establecimos que para cargar una batería de 12 volts era necesario un panel de 36 celdas en serie que a razón de 0.5 volts por celda daba 18 volts de tensión. A estos paneles se los conoce como paneles a 12 volts y son aplicables para sistemas de 12 volts de batería, así como también 24, 36 o 48 o sistemas off-grid en general. Esta forma de denominar al panel da a entender que existen otro tipo de paneles y así es. Según cantidad de celdas, por ejemplo, en el mercado existen paneles de 30, 36, 60, 72, 90 e incluso más celdas. Los paneles de 30 celdas se conocen como autorregulados y se usan en pequeñas instalaciones del orden de 100 watts o menos, con la idea de que al tener 30 celdas lleguen como mucho a 15 volts de tensión, justos y necesarios para cargar al menos en término medio una batería, pero jamás poder sobrecargarla y de esa manera operar sistemas sin regulador de carga. Se trata de algo muy específico aplicado por ejemplo en los electrificadores solares de alambrado. Por su parte, los de 72 celdas son en cierto modo múltiplos de los de 36, con lo cual se los conoce como paneles de 24 volts y son aplicables también para sistemas off-grid siempre y cuando sean de 24 o 48 volts de operación. Entonces, paneles de 36 y de 72 celdas existen específicamente para sistemas off-grid y por otro lado, para el mundo on-grid existen específicamente paneles de 60 y de 90 celdas, múltiplos de alguna manera entre ellos de 30 y de 45 volts nominales de operación respectivamente. Con un panel de 60 celdas es importante notar que los 30 volts nominales que tiene aparentemente servirían para cargar una batería de 24 volts o un banco de 24 volts, pero la realidad es que no alcanzan y el panel se comportaría como autorregulado. Solo alcanzarían si se pusieran dos paneles de 60 en serie, pero en este caso tendríamos un excedente de tensión importante. Por esa razón, este tipo de paneles no suelen aplicarse en sistemas off-grid y sí, veremos más adelante, en sistemas on-grid. En conclusión, por múltiplos de celdas y de tensión, los paneles de 36 y 72 celdas quedan cómodos, entre comillas, en sistemas off-grid, mientras que paneles de 60 o 90 celdas no son la mejor opción para los off-grid y por sus tensiones de trabajo y corrientes veremos más adelante que más bien se utilizan exclusivamente en sistemas on-grid. Esto no significa que un panel de 60 no pueda ser utilizado en una instalación off, pero sí debemos conocer que si así fuera, las tensiones de trabajo no optimizadas a las que llegaríamos las tendríamos que resolver de forma especial, específicamente con el regulador de carga, como veremos más adelante. Siguiendo adelante y abordando ahora un ejemplo de hoja de datos de panel, lo que podemos ver son algunos datos de paneles de 60 celdas, primero que nada tamaño y peso, 1 metro con 60 por 1 metro y 18 kilos, lo cual nos permite decir que no es muy pesado pero sí grande. Y en cuanto a eficiencias podemos ver valores de 15,4 a 16% y potencias de 250, 255 y 260 watts. Esto no es casual, cuando se fabrican los paneles se los confecciona en base a celdas de relativamente baja, media o alta eficiencia, dando origen a paneles de tamaño idéntico, pero de más o menos 5 watts de potencia nominal de diferencia. Por otra parte, algo que también podemos ver son los ya conocidos valores de tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, etcétera, etcétera, y a su vez, dato importante, podemos ver que estas variables son expresadas en condiciones estándar de 1000 watts por metro cuadrado, temperatura de celda de 25 grados centígrados y masa atmosférica de 1.5. Este panel o módulo fotovoltaico, como también se puede decir, es en potencia la alternativa más utilizada hoy día para sistemas on-grid domiciliarios. Si bien hay paneles más grandes, a nivel domiciliario, a veces se vuelven ya difíciles de manejar tan solo por su tamaño, con lo cual más bien se utilizan paneles más grandes en aplicaciones de parques. Volviendo a los datos de este panel,
podemos ver que tiene una temperatura normal de operación o NOCT de 40,6 grados centígrados y un rango operativo de menos 40 a 85 grados centígrados. A su vez, también podemos ver que cuenta con una garantía de potencia del 80% a los 25 años. Esto nos habla de muy buena manera de la vida útil de los paneles. En el estándar actual de la tecnología se dice que tiene una vida útil de 20 a 25 años, pero cuando se dice esto, en realidad se hace referencia al tiempo durante el cual el panel, por un cierto decaimiento natural en su capacidad de producción de potencia, decae hasta tener un 80% de su capacidad inicial. Es decir, un panel de 100 watts hoy, en 25 años, tendría 80 watts de potencia, así que incluso dentro de 25 años seguiría funcionando. En sí, el término vida útil de un panel no marca el final de su vida operativa. Encarando ahora conceptos de dimensionamiento de paneles, siempre tendremos en una determinada instalación una cierta cantidad total de paneles, la cual como conjunto será denominada generador fotovoltaico, y a su vez dentro de ese total de paneles tendremos ramales paralelos denominados cadenas o strings, y a su vez dentro de cada string una cierta cantidad de módulos en serie. Ahora bien, la cantidad total de paneles siempre la vamos a calcular en base a la demanda energética total que querramos cubrir y la cantidad de energía que nos pueda entregar el panel en cuestión, el panel en análisis, mientras la cantidad de paneles en serie tendrá que ver con la cantidad de voltaje que queramos alcanzar en nuestro sistema y la cantidad de paneles en paralelo saldrá como relación entre la cantidad total y la cantidad de series, lo cual obviamente siempre nos remitirá a números enteros como resultado. A su vez, por ejemplo, la cantidad de energía que genera un panel sobre cualquier periodo de análisis, un día, un mes o un año, la podremos calcular como su potencia nominal por la cantidad de horas solares pico que dispongamos, y esta cantidad de energía que idealizadamente obtendríamos como resultado, siempre tendríamos que pensar que parte la perderíamos, por ejemplo, por la temperatura real del panel, o por el cableado, o por el regulador de carga, o por la batería, o por el inversor. En sí, en cada paso de transporte y conversión de la energía eléctrica, algo se va a perder siempre, sí o sí, y lo razonable es tomar algún valor de eficiencia de instalación para afectar nuestros cálculos. Este valor de eficiencia de instalación se conoce como ratio de performance y es un valor que típicamente en el caso de sistemas off-grid se encuentra en el orden de 0,7 o 70% y 0,8 u 80% para sistemas on-grid. Tomando entonces un valor de 0,7 para nuestro cálculo y siguiendo adelante, para un sistema off-grid de 1 kWh de demanda, si usáramos paneles de 150 watts para un sistema de 12 volts bajo un recurso de 4 horas solares pico por día, tendríamos que instalar 3 paneles en paralelo para cumplir con nuestra demanda. Esta cantidad de paneles que acabamos de calcular obviamente fueron aplicadas a un ejemplo concreto. La realidad es que la demanda de energía no necesariamente vaya a ser constante en una situación real y de hecho esta es una cantidad que va a variar a lo largo de cada día, cada mes y las diferentes estaciones del año, según por supuesto la aplicación, y a su vez la demanda va a tener características específicas o necesidades específicas en sistemas off-grid y en sistemas on-grid. Sobre todo esto seguiremos hablando más adelante.